2. Como iba diciendo en la parte 1, todo eso forma parte del clásico techo de cristal. Kevin, ¿qué es el techo de cristal? El techo de cristal se usa para referenciar esas barreras que realmente no se ven, esas barreras que no se perciben en torno a las mujeres, digámoslo así, en este caso muy puntual, en donde claro, uno diría puede escalar, pero realmente existen estas barreras invisibles que pues no les limitan permiten. el ascenso a específicamente a las mujeres. Sí, específicamente a las mujeres, es un término que se acuña para esto. Pero también existe otro nivel, un nivel un poquito más fuerte, más íntimo y doloroso, que es ese techo en cambio de cemento. Es decir, vamos una parte, un techo de cristal tal vez es una barrera que la sociedad la impone. Pero ¿qué pasa cuando la barrera es tuya? Cuando tal vez no te sientes suficiente para un cargo o no te sientes suficiente como para crecer, no lo ves tal vez de esa manera. Es una barrera que ¿quién la está imponiendo en este caso? Uno mismo se impone esas barreras, que son cosas un poquito mentales, en donde la culpa, la perfección, la autoexigencia, el miedo a ocupar espacios, la duda interna, ¿sí? Esa sensación tal vez de no completar todo, de descuidar una parte, son estos techos de cemento. Y esto muchas veces no es que aparece de la nada, ¿sí? Siempre tiene un contexto y un porqué, no es que se creó de la noche a la mañana, sino que durante varios años se le enseñó a muchas mujeres a no incomodar, ¿sí? A no exagerar su voz, a no parecer demasiado ambiciosa. Entonces, claro, para las mujeres se vuelve un sistema y esto provoca una falta de seguridad, cuando en realidad fue el mismo sistema que castigó pues lo que ellas eran y en su momento pues lo que iba a hacer que ellas crezcan. Claro, y en el tema financiero aplica mucho también, ¿no? En el que las mujeres no tenían voz y voto para invertir, para el tema de las finanzas, sino era el hombre a quienes enseñaban a hacer ese tipo de funciones. Y pues a las mujeres igual fue evolucionando y ellas tienen que justificar un aumento o decir, yo quiero que me aumenten el sueldo, pero ellas o nosotras tendemos a explicar por qué, es que mi familia necesita, es que esto y el otro. Entonces justificamos con base al hogar en vez de porque nosotros nos merecemos y porque yo tengo una buena experiencia y desempeño dentro de la institución. Entonces tendemos a justificar y todo eso por el mismo tema que el sistema fue el que nos metió eso en la cabeza. Claro, es un tema y muchas veces las mamás son las encargadas de implantar esto, se lleva pues por trascendencia y ahí es cuando el mito se desmorona todavía un poco más. No se trata de que no quieran llegar, muchas veces sí quieren, como habíamos comentado en la anterior parte, sí pueden, tienen el conocimiento, la experiencia, están altamente preparadas. Lo que pasa es que la trayectoria está llena de barreras que no se aplican con la misma barra, digámoslo así, que a los hombres. Sí, y hay un tema que atraviesa todo este episodio con una claridad brutal, es el balance entre la vida y el trabajo. Y no como frase decorativa de recursos humanos, sino como carga real cotidiana y profundamente desigual. Es decir, que es complicado tener un balance entre la vida y el trabajo, tener hijos o no, sino que también tener un tiempo para uno mismo se vuelve muy complicado cuando la carga laboral es muy fuerte. Y cuando las mujeres quieren ser buenas de todo, que es lo que nos han enseñado, si tienes que ser buena ama de casa, buena mamá, buena amiga, buena hija, buena trabajadora, entonces en eso hay una exigencia súper fuerte que hace que en algún punto pues, la mujer también colapse, porque quiere ser buena en todo, lo puede hacer, pero también conlleva que mejor tengamos un equilibrio de tiempos, un equilibrio de actividades que nos permita poder realizar todo, pero no al mismo tiempo, sino que tal vez hacernos de una forma planificar y organizar que podamos ser buenos en todo, pero que no nos atajemos, no sé cómo se diría, pero no hagamos todo de un solo golpe. No nos sobrecarguemos, digámoslo así. Algo así que... Sí, evitar ser muy sobreplanificadas. Y bueno, el estudio de Spencer Stuart estipula, ¿no?, que el principal obstáculo señalado por las mujeres en los distintos niveles ejecutivos es el WLB. Esto ya les dejo por aquí en la descripción del video para que se enteren un poquito más que de esto y lo puedan investigar.
y en los cargos más altos incluso se intensifica para directoras representando un 59% y para CEOs un 66%. ¿Sí? Y en el Guayas el dato va en la misma línea. El estudio concluye que una de las principales barreras identificadas en la dificultad para conciliar la vida personal y laboral muestra que esta tensión afecta directamente en la consolidación del liderazgo femenino. Aquí hay algo que decir con claridad, esto no es un problema de agenda personal. No es que las mujeres no sepan organizarse, es un problema estructural, porque la sociedad sigue esperando que una mujer sea excelente profesional, excelente madre, buena pareja, un sostén emocional, organizadora del hogar y además funcional, disponible y serena, es decir, que nos piden ser perfectas. En otro punto más claro, o sea, bueno en todo, nada. Excelente, y aparte no podemos quejarnos, tenemos que ser serenas, tenemos que tomarnos la vida con calma. Aunque el niño esté llorando, estés en reunión, tu esposo te pide dónde está todo, tienes que llevar la vida con calma. Sí, o sea, al final del día uno dice esto con sarcasmo, pero totalmente absurdo. O sea, todas las personas, y en este caso cuando se le atribuyen ciertas responsabilidades que realmente no deberían, pues obviamente en algún punto van a colapsar. Y cuando no se puede cumplir todo al mismo tiempo aparece la culpa. Entonces, oye, tal vez no siento que sea buena mamá, tal vez no siento que sea buena pareja, tal vez siento que en el trabajo tal vez lo estoy descuidando. Entonces, claro, aparece la culpa, y ahí mismo el reporte de Spencer Stuart muestra que los niveles gerenciales y de vicepresidencia con mucha fuerza justamente tienen este sentimiento. La culpa por no ser suficiente presentes en todos los frentes. ¿Sí? El anhelo de hacer bien lo profesional, el anhelo de hacer bien lo personal y la sensación de estar siempre con tal vez todos estos frentes que debemos atacar, ¿no? Sí, también es fuerte cómo se menciona el impacto de la salud personal, el sacrificio del tiempo propio, es decir, ya no tenemos tiempo para nosotras mismas porque tenemos que estar para todos. Y ahí se vuelve un problema porque nos descuidamos nosotras de ser mujeres, de ser lo que nos gusta, y tenemos que sacrificar eso por estar al nivel de los demás, por estar presente en tema emocional, en tema monetario ante los demás, y nosotros nos ponemos a un lado de toda la responsabilidad de nosotras mismas. Incluso temas como el embarazo, la postergación de la maternidad, como parte del costo oculto del éxito femenino, es decir, tenemos que sacrificar el tiempo tal vez ideal para ser mamás, si es que hay un tiempo ideal, por así decirlo, porque necesitamos autorrealizarnos, llegar a un nivel que nos permita ya tener ese tiempo, por así decirlo, de ser madres y no sentir tanta culpa de no poder estar presente todo el tiempo. Pues cuando vamos creciendo, las responsabilidades también en tema de jerarquía se vuelven más fuertes y por ende ocupan más tu tiempo. Sí, y estas conversaciones son siempre buenas porque realmente permiten este debate, ¿no? Oye, tal vez ustedes que quieran ver el episodio con su pareja, es complicado, y es complicado atacar ese constructo social porque sí, las mujeres tal vez también tienen esto en la mente, y los hombres más aún llegan a tener estos espacios, estos pensamientos tan fuertes, ¿sí? Y no es lo mismo decir, ah, qué chévere, tenemos muchas más mujeres representándonos como líderes, como innovan, como están en estos altos cargos, pero nadie se sienta a preguntar, ¿y a qué costo están liderando? Y pregúntate, ¿cuánto bienestar estás sacrificando para sostener esta estructura, este sistema que realmente no ha redistribuido las cargas de forma adecuada? Entonces, sí es esta pregunta de, oye, ahora hay algo muy valioso en estos dos documentos, ¿no? Hay algo que verlo, que no solo muestran las barreras, también muestran estas capacidades que tienen. Y esto siempre es importante, ¿sí? Siempre es importante hablar. Solo del sufrimiento es como que, este episodio sería, oye, qué feo. Si es un episodio que tal vez lo tomamos un poquito más serio, porque sí es una problemática que se siente muy latente todavía, pero hay que ver las cosas un poquito alegres, esa elegía empresarial, y ya tenemos suficiente de estas cositas, ¿no? Tal cual muestra el estudio de Guayas,
indica que este estilo de liderazgo predominante en las mujeres entrevistadas corresponde a un modelo ¿qué? Democrático y transformacional. ¿Esto qué caracteriza? Muchos de estos líderes son empáticos, en este caso la empatía, la comunicación abierta, el trabajo colaborativo y sobre todo la orientación a resultados, porque sí, dialogas con tu equipo de trabajo, planteas las métricas, planteas los objetivos, pero eres democrático, buscas transformar y buscas hacer crecer a tu grupo. Entonces eso genera un gran impacto, que es lo que hemos visto que también las mujeres quieren hacer, generar un impacto, no solo crecer. Claro, y eso importa mucho en el contexto actual, porque cuando el entorno es incierto, cambiante y complejo, el liderazgo autoritario clásico se queda corto. Hoy se necesita interpretar personas, construir confianza, sostener conversaciones difíciles y movilizar equipos sin destruirlos en el intento. Entonces muchas veces equiparan el tema de que una mujer sea líder con el tema emocional, de que es que son muy emocionales, las decisiones las toman mucho con el corazón, pero no, las mujeres también es un tema de análisis y con base, mejor dicho, a números y datos tomamos las decisiones. Que seamos empáticas no quiere decir que no seamos personas serias o profesionales que no pueden tomar una decisión si no es porque el corazón. Sí, tal vez hay un poquito más de empatía en este caso por el tema de ser mujeres, pero no influye en la toma de decisiones. Entonces eso también hay que tomar mucho en cuenta al momento de que una mujer ascienda o tome un puesto jerárquico mucho más alto. ¿Tú pudieras despedir a alguien? Si hay bases, sí. Porque si tienes que tomar las decisiones y tú quieres crecer, pues vas a tener que tomar decisiones fuertes, conversaciones difíciles, como decía. Y si hay base, pues claro, te va a doler mucho porque recuerda que tras un despido hay familias, hay proyectos, hay sueños que tú de cierta manera no vas a permitir que se cumplan porque están tomando una decisión, pero no eres tú la que despide normalmente, son temas institucionales, a no ser que tú seas, claro, la dueña del negocio, y ahí esa conversación es mucho más complicada porque eres tú literalmente la que estás despidiendo a la otra persona. Verás, por lo general en empresas chiquitas esto de los despidos es más difícil porque se genera una empatía, se genera mayor cercanía. Pero si tú vas a los grandes corporativos, los corporativos te dicen, oye, hay que reducir presupuesto y para tanto tienes que bajarme tanto de personal y hacer más eficiente, bla, 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 bla. Ahí lo hacen. Entonces, claro, es un análisis mucho más macro, es un análisis en el que tal vez sí se necesita siempre este liderazgo empático. Bueno, y hay distintas maneras de liderar, ¿sí? Y yo creo que en cada uno de los puntos, como te comentaba en algún momento, no vas a poner a democracia en un terremoto que hacemos, sino que ahí el líder se vuelve autocrático y nos vamos por aquí y dale. Entonces, claro, yo creo que todos están en esas capacidades de afrontarlo, pero sí lo que ha hecho una transformación a largo plazo y lo que se ve que es este liderazgo empático, democrático, en donde se juntan las ideas, donde se innova, y pues esas características las tiene muchas veces una mujer, mucho mejor que un hombre. Incluso el estudio de Guayas muestra que el 80% de los colaboradores valoran positivamente ese liderazgo femenino, esa eficiencia que tienen y que existe una correlación positiva. Entonces, ¿qué busca? Que realmente mientras más empáticos, más transformacionales seamos, pues va creciendo el área en donde tal vez se desempeñe esta líder y realmente es maravilloso, que son cosas que no se deberían de perder. Eso me parece uno de los hallazgos más potentes del episodio, porque significa que mientras más se convive con el liderazgo femenino real, más se desmonta el prejuicio. La exposición sostenida al talento corrige la caricatura mental. Y en Spencer Stuart también aparecen atributos consistentes: la resiliencia, la disciplina, perseverancia, empatía, flexibilidad, networking y capacidad de abrir caminos para otras mujeres como parte del éxito de estas trayectorias. Entonces, las mujeres que actualmente llegaron ya a cargos jerárquicos, como decía Kevin en alguna pregunta, ¿a qué costo? Pues están abriendo camino a otras mujeres, es decir, que las personas que van caminando, van abriendo esas piedritas que están en el camino para que las que vayamos por él sea un poquito más cómodo llegar. Entonces hay que tener valor y hay que reconocer a esas mujeres que
tuvieron que pasar tal vez hasta humillaciones o malos tratos para llegar a lo que son, pero siempre fueron perseverantes y con eso pues están llegando mucho más lejos y van dejando un legado, una huella que alegra y hay que reconocer por otras mujeres. Entonces las mujeres lo que debemos hacer es apoyarnos y también con los hombres, o sea, a la final en algún punto no somos competencia, somos trabajo en equipo, no solo en la parte laboral, sino en la parte del hogar. Entonces si tú te casas con alguien, estás escogiendo a alguien que te va a acompañar durante todo el camino, durante todas tus metas, sueños y compromisos. Entonces es importante no ver al hombre como un rival, sino como un apoyo y caminar juntos hacia los sueños que los dos queremos. Sí, realmente el liderazgo femenino es transformacional, o sea, totalmente de acuerdo en ese aspecto, pero ahí te pregunto yo, el mito que hemos ido planteando desde un inicio, ¿se da o no se da? ¿Se cumple o no se cumple? Tú dime. No estuviste aquí conversando conmigo. Recuérdame el mito para poder decirte. El mito, Kevin, para recordarte, era: las mujeres ya tienen las mismas oportunidades para liderar, y la respuesta es no. No tienen las mismas oportunidades. ¿Cómo de qué? Hay un techo de cristal, hay barreras invisibles que solo por ser mujeres pues tenemos que cumplir el triple o el doble de cosas que el hombre. Entonces, sí, después de haber revisado estos datos, el mito con el que arrancamos simplemente no se sostiene. No es verdad que las mujeres ya compiten en igualdad total de condiciones y que sí, no llegan más alto, sea solo por la falta de ambición, decisión o de carácter, sino hay muchas cosas todavía que como sociedad tenemos que erradicar. Me parece interesante porque si tomamos documentos del 2025, también hay documentos del 2020. Yo espero y aspiro que con tanto movimiento feminista, realmente ya las cosas comiencen a tomar un rumbo un poquito más equilibrado, que las leyes también permitan las situaciones, las diferentes instancias, en donde realmente se pueda transferir la carga de forma equitativa. Que yo dudo mucho que realmente se pueda, al menos hablamos del tema de maternidad, o sea, por más que se quiera hacer equitativo, no es que el hombre va a estar embarazado 4.5 meses y la mujer los otros 4.5. No, realmente eso no se puede, no existe, pero pues tratar de equiparar en la mayoría posible. Y creo que los hombres de ser conscientes de que hay estas barreras, o sea, yo creo que como personas, y no solo los hombres, sino las personas en general. Las mujeres también. Sí, por eso te digo, yo creo que todos deberíamos saber el privilegio que tenemos y reconocer los privilegios que tenemos de cierta manera y ver que no todos los tienen. Y no hablo solo del tema de género, sino de muchas cosas más. Entonces creo que hay que reconocer el privilegio que uno tiene y saber que no todos están en esa misma instancia, y por eso tenemos que igual apoyar el tema de que todos tengamos un trato justo y tengamos un bienestar ideal y una vida de calidad para todos. Entonces creo que eso también es importante aprovechando esta conversación. Claro, y es importante también ver que la equidad no es solo una causa social noble, o sea, no es como que, sí, la equidad, sino es una estrategia que permite una sostenibilidad organizacional, ¿sí? O sea, siempre, en algún punto alguien que me ha escuchado siempre yo hablo, ok, tú quieres implementar tecnología en tu empresa, necesitas ver primero la cultura de tu empresa, cómo se mueve tu empresa, y es lo mismo en todo, o sea, tú tienes que realmente ser sostenible. ¿Y cómo eres sostenible? Pues brindando también equidad, viendo las mejores maneras de hacer las cosas y brindando las mismas oportunidades a todos. Porque equipos y empresas que excluyen talento o lo hacen avanzar de manera con fricciones, como que no me acabo de convencer, pero bueno, entonces es realmente innecesario, terminan perdiendo inteligencia, terminan perdiendo estas diversas formas de ver las cosas y la capacidad real de adaptarse. ¿Sí? Y para quienes nos escuchan, esto deja varias preguntas que tienen que hacerse y si quieren igual comentarlas. ¿Qué barreras seguimos disfrazando de meritocracia? ¿Qué sesgos estamos llamando criterio?
¿Y cuántas veces hemos exigido a una mujer demostrar el doble para concederle la mitad de legitimidad? Entonces, esas preguntas son importantes hacernos y déjenos en los comentarios. Sí, y una cosita más para quienes nos ven y no se han suscrito, no les cuesta nada, es un botoncito por ahí. Realmente cada vez estamos tratando de mejorar un poco con Mari. De hecho, esta semana estuvo un poquito enfermita. Entonces, claro, pero tratamos de ser lo constante y esperando pues que algún día, más allá de como que ganar una cierta cantidad de personas, sí permitir a los demás debatir y debatir con datos, no solo quedarse en el TikTok, en la red social, en me dijo el vecino, sino que realmente enriquecer una cultura, ver realmente los puntos en la mesa y cuando tú dialogas o traigas algo, un diálogo, pues lo sepas de exponer con un criterio un poquito más fuerte, que tal vez eso es lo que necesitamos a nivel regional, a nivel Latinoamérica para seguirnos desarrollando. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Realmente el liderazgo femenino no necesita permiso para existir. No. Ya está generando un impacto, tiene grandes resultados y ha generado una gran transformación. La falta no es el talento, ¿sí? Lo que falta es que las estructuras dejen de frenarlo, ¿sí? El sistema tal vez brinde más oportunidades y nos quitemos de esa venda. Eso como comentario final. Mari, ¿alguna instancia? No, Kevin. No. Agradecemos que nos vean y suscríbanse. Aquí estaremos lanzando más videos. Sí, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Ya, mi amor. Yo siempre digo que se cuiden.